Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Acevedo, conocido más por todos ustedes como H. Acevedo. Qué gusto estar compartiendo este segundo podcast, después del primero que ha superado mis expectativas. Hoy quiero compartirles un poco más de este gran negocio global del cual formamos parte, pues sin duda es una actividad empresarial. Y lo más importante del mundo es que tiene todas las características de respaldo en términos de una corporación global, por su presencia en más de 22 países, por sus certificaciones y regulaciones, por tener los mejores productos en nutrición y en cuidado personal, con una alta responsabilidad social, con el medio ambiente y con una investigación que supera el simple objetivo de la rentabilidad, sino que pone en primer lugar el mejoramiento y formación humana, y la armonía con todo lo vivo, con las plantas, con los animales y el medio ambiente. Formamos parte de uno de los mejores desarrollos. Somos parte de esta historia que comenzó ya hace 29 años, lo que ha otorgado solidez en nuestro país y en el mundo. Yo he constatado que este es un gran negocio porque tiene un programa educativo muy bien estructurado, razón que me hizo tomar la decisión de hacer este negocio y compartirlo día con día. Puedo decirles con toda certeza que si hay una buena o mala educación, eso determina el futuro de los seres humanos. Cada niño que nace llega como un libro en blanco y en función de esa educación que se recibe en casa a través de la familia, de su entorno, en las instituciones educativas también, termina su desarrollo y en cierto sentido su éxito. Cuando analizo detenidamente el programa educativo que tiene este negocio, me hace comprender y concluir que es uno de los más importantes que yo he conocido. Yo vengo del mundo empresarial, he trabajado por más de 15 años en el sector privado y siempre había cuestionado la manera en que nos preparábamos en el sistema educativo tradicional, por sus debilidades que se evidencian en ese proceso de formación. Cuando conozco el programa educativo que se ofrece a través de las plataformas virtuales de Creciendo, tanto de negocios como de productos, encuentro que ofrece la grandiosa oportunidad a las personas de transformarlas. Hace una transformación profunda de los seres humanos y les hace creer en sí mismos, les hace evidenciar posibilidades y lo mejor de todo es que les hace tomar el control de su futuro y crearlo. Una de las grandes sorpresas que yo encontré es que yo entro como todas las personas a pegarme a ese programa educativo, porque siempre he considerado que la educación es importante y descubro que tiene 3 elementos esenciales. He venido estudiándolo, he venido beneficiándome de él. El primer elemento es que es un programa educativo continuo, lo cual es sumamente importante y es una diferencia fundamental entre el sistema educativo tradicional y este programa educativo. El que diga que es un programa educativo continuo radica en que una persona desde que entra a este negocio entra y comienza a educarse y esa educación nunca termina. La persona puede tener 18 años o puede tener 70 años y la persona tiene la posibilidad de seguir estudiando y aprendiendo. Tiene la posibilidad de estar creciendo. Esto es fundamental. Si lo comparamos con el sistema educativo tradicional, es un modelo que no es continuo. Las personas estudiamos carreras, luego terminamos las carreras, y cultural y psicológicamente esas personas creen que están ya completadas, que son productos terminados, y difícilmente comprenden que son personas que tienen que seguirse educando ahora en el mundo real. Ese mundo que avanza de manera acelerada. Y es esta educación la que realmente determina su futuro. Las personas del sistema académico tradicional terminan sus carreras y salen a buscar qué hacer, quién les dé trabajo, pero no hay la concepción profunda de que tienen que educarse durante toda la vida. Aquí, en este negocio de entrada, el programa educativo nunca nos dice que es por 6 meses, por 1 año, por 3 años o por 5 años. Porque lo que se busca es el éxito, el crecimiento de las personas. Sí, lo digo bien, en este sistema educativo se busca el éxito, el crecimiento de las personas. Estas características son realmente muy importantes, porque necesitamos una educación que sea continua, que no tenga fecha de caducidad, una educación que nos inspire a una nueva manera de pensar. Necesitamos una educación que nos inspire a una nueva manera de pensar, de descubrir quiénes somos en una sociedad que se atreva a colaborar en el desarrollo de los demás que nos rodean. Eso es muy importante.
Yo recuerdo cuando me gradué de ingeniero químico y como todo graduado, salí a buscar empleo. Quien me ofrecía un sueldo a cambio de mi tiempo. Más bien, quien me ofreciera un sueldo a cambio de mi tiempo. Me puse a buscar los anuncios en internet y pude ver que todos los empleos que se ofrecían eran de mi edad en promedio. Muchos de esos empleos iban dirigidos a personas jóvenes como yo, pero con experiencia profesional que yo no tenía, porque nunca había trabajado antes como ingeniero químico. Pero por otro lado, también me llamó mi atención los límites de edad. Personas mayores a 45 años eran muy pocas las opciones que podían accesar a trabajos. De esas pocas, los sueldos eran muy bajos y otras pocas también eran los sueldos muy altos, pero con conocimiento fuera de mi entendimiento en aquel momento. Eso me hizo entender algo, que si era joven, tenía que comprender que percibiría un sueldo bajo para adquirir experiencia. Y si era un adulto mayor de 45 años, la posibilidad de un empleo era demasiado baja ante la acción de las empresas de recurrir a gente más joven que estuviera dispuesta a percibir un sueldo menor. En pocas palabras, estaban limitando a las personas que no eran competentes, ya sea por la edad o por los conocimientos especializados. Uno de los problemas tangibles de la era industrial es que se recicla a las personas porque ya no tienen las habilidades de la juventud. Por eso las descartan. Esto tiene una razón relacionada con el sistema educativo que no es continuo. Si el sistema educativo fuera continuo, como el que se ofrece en este gran negocio, esas empresas entenderían que las personas, fueran de la edad que fueran, sean de 18 o 70 años, tendrían las mismas oportunidades de educarse, de aprender y de crecer, como lo es en este negocio. Yo he visto a personas de 60 años leyendo libros. Me las he encontrado y platicado con ellas en los viajes alrededor del mundo que nos ofrece esta gran compañía. Es grandioso escucharles, cómo están llenas de energía, volviendo a tener esperanza en que ellos pueden hacer algo importante en su vida. Y eso lo logra la educación, este sistema educativo. Tenemos que estar conscientes que este es un negocio de liderazgo, de líderes que forman líderes. No somos un club de motivación, más bien somos parte de un sistema educativo continuo de líderes que forman líderes. Los líderes siempre tenemos que decirle a las personas qué es lo más importante para ellas. Aquí se forman líderes sin importar la edad ni su nivel académico tradicional. Aquí eso no es importante. Lo importante es el deseo de aprender, de educarse, de soñar, de creer. Tengas 18 o 70 años o más. Hayas estudiado la primaria o hayas estudiado un doctorado en ciencias. Las oportunidades son iguales para todos, pero no todos toman la oportunidad, por muy sencillo que sea el proceso continuo. Como este negocio es de liderazgo, los líderes debemos decirle a las personas qué es lo más importante para ellas. Los líderes tenemos que estar conscientes que lo más esencial en este negocio es la educación. Por lo que este negocio definitivamente no es para aquellas personas que no desean educarse, porque aquí la educación es un asunto voluntario. La educación está allí, en las plataformas virtuales como Creciendo, de productos, de negocios. La educación está a través de estos audios que te comparto, de esas presentaciones que hacemos a través de FaceTime o videollamadas, a través de presentaciones en PDF o PowerPoint. Están allí para que la gente las tome. Así como lo está el éxito, el progreso, así como la abundancia, así como la posibilidad de avanzar en la vida es una opción, la educación también es una opción. Por fortuna, estamos en un país donde la educación es libre y uno elige lo que quiere estudiar o elegir para sí mismo. En este negocio también es libre, la educación que te ofrece también y está disponible para todos. Otra característica muy importante que tiene este programa educativo es su coherencia. La característica anterior mencionaba que es continuo. Una de las cosas verdaderamente que son extraordinarias en este programa educativo es que los maestros que educan en el negocio tienen el resultado en la mano. Diferencia fundamental con el modelo educativo tradicional. En el modelo educativo tradicional, no siempre o casi nunca los maestros que educan tienen el éxito. Entonces, en este programa educativo es enriquecedor ver en una reunión de extravaganas o rally los que me hablaban eran diamantes, o sea, líderes libres financieramente, y ellos nos enseñan a nosotros a ser libres financieramente.
Entonces, imagínense, cuando yo escucho a alguien que tiene el resultado, eso me da confianza, eso me da fe, porque esas personas que están frente a mí tienen las mismas capacidades que yo tengo, y entonces yo creo que yo también lo puedo lograr. Eso en educación desde el punto de vista pedagógico es determinante. Que la persona que eduque a otros tenga los resultados de éxito que está transmitiendo a las otras personas, como yo y como tú que me estás escuchando. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la maestría de finanzas, me daba cuenta que había maestros de administración de empresas y finanzas que nunca habían tenido ninguna empresa. Entonces, nos enseñaban a nosotros como estudiantes a administrar empresas, a crear empresas, pero jamás había tenido la oportunidad de tener una empresa y tal vez nunca la querían tener. Entonces, te das cuenta que encuentras maestros de economía que no están bien económicamente, que no han tomado decisiones que optimicen y multipliquen sus recursos. En pocas palabras, dan clases por necesidad, no por auténtico placer. Es su medio de existencia, dar clases de algo que no aplican en su propia vida. Eso representa un reflejo claro de esa incoherencia del modelo educativo tradicional, donde tenemos maestros que nos enseñan algo que tampoco ellos aplican. Entonces, te encuentras personas que enseñan éxito, que hablan de éxito, pero que ellos no lo tienen. Que hablan de dinero, pero ellos no lo tienen. Que hablan de empresas, pero ellos no las tienen. Evidentemente, es uno de los fracasos importantes del modelo tradicional educativo, porque los jóvenes, como tienen esa mentoría de profesores, esos jóvenes terminan duplicando a sus profesores y eso se traduce en una masa de pobres que educan a más pobres. Y todos terminan siendo pobres. Entonces, por eso te encuentras a genios académicos, pero que les cuesta tener resultados financieros importantes, porque el reflejo que ellos han tenido durante todas sus carreras por 20 o 30 años ha sido de esa incoherencia. ¿Cuántas veces no se repite esa historia? Estudias para ser el mejor ingeniero, estudias la universidad, recibes los honores, después estudias la maestría y doctorado y te recibes con honores. Pero cuando ese grandioso estudiante sale al campo laboral, está tan sobrado en sus estudios tradicionales que no hay empresa donde este gran pensador pueda ofrecer sus servicios, por lo que termina regresando a la universidad e ingresa de académico como profesor. Todos esos años de conocimiento teórico sin experiencia del mundo real vuelve a transmitirlo a esos jóvenes estudiantes llenos de sueños, de imaginación, de querer comerse al mundo. Pero ese ingeniero con doctorado solo ha dedicado su vida a estudiar y a especializarse, a ver resultados en laboratorio, y eso mismo transmite. Se vuelve un círculo vicioso, y en el mundo real ves a un Bill Gates que dejó la universidad porque él quería innovar, y el sistema educativo tradicional no se ajustaba a su visión en ese momento. O a un Mark Zuckerberg que suspendió sus estudios universitarios en Harvard y fundar Facebook. Así, hay miles de historias de este tipo. La última cualidad que tiene este negocio es que es humanista, es decir, que el centro de todo el modelo educativo es el ser humano. No es el conocimiento, no es el horario, no son los cuadernos, no son los maestros, no son los líderes diamantes. Es la persona que viene a educarse. Se le respeta hasta la decisión si quieres educarte o no. Se le respeta hasta cuando quiere educarse. Se le respeta el tiempo, porque el programa educativo no tiene horario. Lo hace la persona en su casa, lo hace cuando se levanta, lo hace cuando se acuesta, lo hace al mediodía. No tiene un horario como lo hace el sistema educativo tradicional, que levanta a los estudiantes a las 4:30 de la mañana. Y digo esta hora porque yo me levantaba a esa hora cuando estudié la ingeniería. Y sin duda, muchos otros estudiantes también. Llega el estudiante a la escuela, con sueño, cansado por hacer tanta tarea, por haber estudiado tanto. Los niños llegan a estudiar desde muy temprano con unos horarios que ellos no han escogido, a aprender unas materias que les han impuesto. Por eso digo que el centro en este negocio de este programa educativo es el ser humano, no el intelecto, no el grado de estudio, no los profesores, no los libros, no los horarios, sino el ser humano. El ser humano como centro educable tenga la edad que tenga. En este programa educativo continuo se le respeta como ser humano y sabe que puede desarrollarse y crecer desde que estás con uso de razón hasta que uno muere literalmente. Eso lo hace un modelo absolutamente humanista. Este modelo educativo hace creer y crear a las personas una inteligencia superior, desde lo emocional,
le genera esperanza, le genera valores, le genera principios y todo orientado a la educación y los valores del ser humano, ni siquiera en el intelecto. El modelo educativo tradicional se enfoca en la educación intelectual. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que el éxito de las personas no está basado en el intelecto, sino en la emoción. Una diferencia notable de este programa educativo con respecto al tradicional es que no se educa al intelecto, sino que se educa a la emoción. Los invito a leer el libro, por cierto, de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ahí toca un tema fascinante donde destaca que la inteligencia intelectual es menos importante que la inteligencia emocional. Ahí lo detalla de una manera científica y precisa. Uno de los pensamientos de Einstein decía, es más importante la imaginación que el conocimiento. El ser humano, desde que se tiene registro, siempre ha tenido el deseo de ser cada día mejor, el deseo de crecer. Lo que impulsa a los seres humanos no es el intelecto, es la emoción, y curiosamente la emoción es la que no se educa, ni en la escuela, muchas veces ni desde la casa, más bien se deseduca. Se crean hábitos nocivos frente a la emoción, y cuando uno asiste a la escuela, lo menos que se educa a los estudiantes es la emoción. Entonces, uno termina nublando muchos de los grandes sueños, porque se va nublando esa energía que alimenta la emoción, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es lo que hace que una persona que cuando todas las condiciones de su barrio son adversas, él sale y se vuelve un ser diferente. Eso me hace recordar a uno de mis grandes amigos, que en su niñez, rodeado de un ambiente relacionado con drogas, por la falta paterna y no haber tenido una educación tradicional, al día de hoy es uno de mis amigos millonarios. Lo que le hizo diferente fue la fe que él tenía, la confianza que él tenía en sí mismo, la esperanza en su futuro, en la capacidad que él tuvo de transformar los hechos que le rodeaban. Y eso de verdad no era intelectual, era meramente emocional. El ser humano que tiene la capacidad de creer en sí mismo, la capacidad de soñar, la capacidad de querer progresar. Tú estudias 20 o 30 años en la educación tradicional y normalmente un profesor no te habla que es importante soñar, porque es una concepción hasta cierto grado, pues cursi. Y reflexionen, ¿quién ha transformado este mundo? Sin duda, los soñadores. Entonces, ¿por qué no soñar? A uno no le hablan de sueños en la educación tradicional. Más bien, a uno le da sueño. Generalmente uno no se cruza con profesores soñadores. Y lo menciono porque si un sistema educativo no nos enseña a soñar, quiere decir que no nos está humanizando. Entonces, cuando yo pruebo estos extraordinarios productos y de pronto entro a este programa educativo, donde el centro principal es el ser humano, donde gente nuevamente vuelve a soñar, donde aprende a soñar, diciéndole a la gente, tú puedes lograr lo que tú quieras, tú puedes viajar a donde tú quieras, tú puedes construir el futuro que tú quieras, tú puedes aprovechar esta oportunidad y cambiar la historia de tu vida. Tú puedes imaginarte un futuro mejor, pues resulta inevitable no identificar que estás humanizando al ser humano. Aquí nosotros podemos hacer cosas positivas por los demás. La labor que hace el sistema educativo de este negocio es extraordinaria, porque hacemos realidad los sueños de muchas personas. Las personas que tienen éxito es porque son confiables. Las personas que no tienen éxito es porque no son confiables. El éxito en todas las facetas de la vida radica en la confianza. Si uno no es confiable, ni la misma familia le apoya. La confianza es un factor determinante en el progreso de los seres humanos. Y curiosamente, no se enseña de manera formal. Cuando una persona se vuelve confiable, puede progresar en todos los aspectos de la vida. Este negocio educa en valores, en volver soñadores, en el valor de la imaginación, en el valor de la confianza, en el valor del perdón, en el valor de la asociación. En este negocio te asocias con gente positiva, con gente llena de abundancia. Te asocias con gente que tiene lo que uno quisiera tener. Si una persona se asocia con una persona que rompe la ley, a esa persona le da por romper la ley. Si una persona se asocia con gente fumadora, se vuelve fumadora. Si una persona se asocia con gente que habla de los demás, se vuelve como tal. De igual manera, si una persona se asocia con gente rica, se vuelve rico. Si una persona se asocia con gente pobre, se quiere volver pobre.
Dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Claro, si una persona es educada en un medio pobre, donde no se ven resultados, la persona lo único que se va a duplicar es en pobreza. Este modelo de negocio tiene la cualidad de asociar a las personas con gente que tiene resultados de abundancia, y esa abundancia se pega, se contagia hacia otras personas, por eso crea un ambiente de duplicación, porque las personas siempre están viendo resultados, siempre están viendo posibilidades, siempre están viendo coherencia y siempre están viendo progreso. Cuando uno se asocia en este negocio, uno encuentra gente que no se queja, gente que no te habla de pobreza, gente que no te habla de crisis, gente que no te habla de fracaso, gente que no te habla de pérdida. Acá siempre te hablan de ganancia, de prosperidad, de abundancia, de riqueza, de amistad, de valores, de familia, de crecimiento, de gente que ayuda a la gente. Entonces, al entrar a este programa educativo, que abajo te dejo los links, por cierto, para que te des la oportunidad de formar parte de este grandioso programa de formación continua. Regístrate con tus datos. Llegará a tu correo tu usuario mundial y tu password de acceso para que automáticamente desde hoy puedas iniciar en este grandioso proceso de formación y transformación, no solo personal, sino también de negocio. Y como decía, al entrar a este programa educativo, tú vas a ir presenciando todo eso y tú lo vives, tú te das cuenta, te dan ganas de ejercerlo en tu vida. Los más grandes empresarios en el mundo no han estudiado carreras. Para ser empresario no se requiere información intelectual, se requiere tener valores de empresario. Todo el negocio aquí es quitarse el miedo. Todas las personas vivimos llenas de miedo, miedo a arriesgarnos, miedo a hacer el ridículo, miedo al rechazo, miedo a quedar mal, miedo a que nos vaya mal. Esa es la primera razón por la cual las personas no son empresarias. Resulta que el miedo es el aliado número 1 de la pobreza. En pocas palabras, el miedo y la riqueza son como el agua y el aceite, porque uno se vuelve empleado. Yo fui empleado durante 15 años. ¿Y por qué no era empresario? Pues porque me daba miedo. Yo era un empleado y aunque emprendí en varios negocios, ninguno tuvo mi enfoque. Pero me daba miedo dar ese salto de autonomía, de percibir un sueldo fijo. Cuando este programa me educa y me saca el miedo, o más bien, lo transforma, porque ahora tengo miedo, sí, pero de seguir siendo dependiente de un sueldo. Miedo a no cambiar mi vida y vivir mi vida llena de sueños y deseos, de ser dueño y arquitecto de mi futuro, de ayudar a la gente. Entonces, ¿por qué es importante este programa educativo? Porque te ayuda a sacar el miedo, te ayuda a transformarlo. El miedo siempre vive con uno, pero lo que pasa es que se minimiza. Lo haces tu aliado. Es decir, te da más miedo seguir como estás que catapultarte hacia una mejor versión de ti mismo. Cada vez que uno se va educando más y más, emocionalmente en este negocio el miedo se controla, se minimiza, se vuelve una energía que impulsa a ser mejor día con día. Este negocio es fácil hacerlo de verdad, pero luego el miedo gana, porque aunque es más fácil no hacer nada. Entonces, lo que hace el programa educativo es que nos saca de nuestra zona de confort. Entonces uno sale y le comparte el negocio a otra persona, uno va y muestra los productos y sus beneficios con su familia porque son los mejores productos. Vas con tus amigos, uno toma la iniciativa y los coloca como sus estados en Facebook o en WhatsApp. Uno le expone la oportunidad a otras personas que desea ayudar en su salud o una oportunidad de cambiar su presente y por supuesto su futuro si lo toma como un negocio. Y si de pronto dejas de escuchar este programa educativo, dejas de educarte emocionalmente, vuelves a adquirir ese miedo nocivo y entonces uno para de hacer el negocio. Paras de cuidar lo más importante, tu vida, tu salud, tu tiempo, tus sueños. Entonces, básicamente el negocio radica en quitarnos el miedo y entrar en acción. Por eso es que sigues el programa educativo. Comienzas a controlar el miedo, comienzas a adquirir confianza, comienzas a adquirir control sobre tus emociones, comienzas a crear riqueza interna y comienzas a llenarte de riqueza monetaria. Cuando comienzas este negocio, no recomiendo de verdad que dejes tu empleo tradicional, porque todo es un proceso de aprendizaje. Y si no has avanzado en este negocio es porque eres cauteloso, porque tienes miedo y aún no estás listo.
Entonces es muy recomendable se vayan sacando poco a poco el miedo y que valoren sus empleos y sean buenos empleados, que hagan bien sus funciones, hasta que se quiten totalmente el miedo o lo controlen absolutamente. Porque te digo una cosa, cuando te quitas el miedo, te quitas el jefe. Y de verdad, no hay quien te pare. Y los que te ven, sin duda se inspirarán contigo. Dice Aristóteles, la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Y lo que busca este programa educativo es volver a la gente excelente. ¿Y por qué es importante este programa educativo del que te invito a formar parte? Porque te quitará el miedo, porque te va a generar el hábito de la excelencia. Y eso no se genera en un día, es un proceso. Nuevos empresarios que ya están dentro de este gran negocio de mercadeo en red y futuros empresarios que después de escuchar este audio estarán registrándose en los links que aparecen en la parte inferior, sabemos que el programa educativo tiene un valor. Si tú observas la carrera que has hecho fuera de este negocio, te has sacado mucho dinero y mucho tiempo y tienes que evaluar los resultados que tienes. Con eso que has hecho, ahora estás en este programa académico que es altamente competitivo y es diferente a lo que has hecho y aquí vas a construir tu futuro, te lo aseguro. La gente está acostumbrada a no invertir en su mente. La gente suele hacer las carreras porque todo el mundo las hace, porque cree que ahí encontrará el sustento, porque lo vio, porque lo percibió. Hoy es culturalmente aceptable que un joven vaya a la universidad y se gradúe. La cultura social nos inclina a eso, de que si te gradúas de la universidad, eres exitoso. Que si cambias tu tiempo por trabajo, es éxito. De que salgas a pedir trabajo, sea éxito. Terminas trabajando donde no quieres, recibiendo el sueldo que consideras no mereces y trabajando los horarios o las horas que consideras no eran las que deberían, aceptando los acuerdos que te imponen. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es mucho más libre y mucho más optativa la decisión, porque el programa educativo es voluntario para los empresarios. Ninguno de nosotros podemos obligar a ningún empresario a que tome el programa educativo. Aquí inviertes para alimentar la mente, y esa mente que tú alimentas multiplica con creces lo que inviertes en ella. ¿Qué pasa cuando tú inviertes un poquito de tu tiempo aquí? Adquieres el hábito de invertir primero en tu mente, porque si no lo haces, no hay forma de desarrollarte en estas otras áreas de mejoramiento personal. No hay mejora en tu salud, no hay mejora en tu bienestar, no hay mejora en este negocio. Si no te involucras en este sistema educativo que está creado para ti, muy difícilmente puedes crear un negocio próspero. Podrás hacer un negocio minorista, pero no podrás hacer un negocio próspero. Por eso recomiendo a todos los empresarios que entren a la página oficial, entren a la zona de empresarios, ingresen a Creciendo y tomen el programa educativo que está hecho para todos, que escuchen los audios, que lean, que aprendan, que tomen los productos, que aprendan de sus líderes que ya tienen resultados. La actitud es determinante en este negocio. Muchos profesionales entran a este negocio y tienen un efecto interesante en su proceso. Como uno ya es médico, como uno ya es abogado, como uno ya es ingeniero, uno cree que es producto terminado. Entonces, por ejemplo, uno es ingeniero y comienza a compartir este negocio. Comienzan a trabajar, comienzan a querer patrocinar, comienzan a querer construir el negocio y se frenan. La gente les dice que no y de pronto se frenan otra vez. Se dan cuenta que les falta algo. Por muy ingeniero que sea, él se quiere echar para atrás en el segundo mes. O sea, que en ese momento le está faltando inteligencia emocional. Él es muy buen ingeniero, es excelente, pero como empresario no tiene la inteligencia emocional. Entonces, antes de conectarse al programa educativo, él no se da cuenta que le falta inteligencia emocional suficiente para ser empresario. Platón decía, la ignorancia no es un estado de escasez, sino un estado de llenura, que ocurre cuando nos sentimos producto terminado. Cuando uno es profesional, uno se siente que se va a comer el mundo. Uno cree que ya todo lo sabe. Uno se siente que nadie puede venirle a enseñar otra cosa. Dice Platón, ese es el peor pecado que se comete frente al conocimiento. Pero el tema central es el problema de confianza, porque la gente no confía en él. Es porque no lo ven entusiasmado y todo eso, como lo dijimos antes, es emocional. Aquí, en este negocio,
te forma gente exitosa. Desde el primer día ya estás practicando. No te dicen, vas a prepararte 3 o 5 años y después de ese tiempo estarás listo. No. Aquí lo que se hace es que formas parte de un programa educativo y en ese mismo momento ya formas parte de un negocio. Comienzas a practicarlo desde el primer momento. La persona cuando aprende y practica, aprende doble. Esa persona tiene la posibilidad de aprender muy rápidamente. Cuando una persona entra a este programa educativo, en ese mismo momento ya tiene un negocio en sus manos para que comience a practicar. Entonces, aquí aprendes, practicas, cometes errores y de esos errores aprendes, aplicas corrigiendo errores, mejoras y vuelves a aprender. No es una incubadora, no es un simulador, no en condiciones ideales, no en los cuadernos, sino que se aprende en la vida real desde el primer momento. Se va afinando esa habilidad de comunicador y se va perfeccionando a sí mismo. La teoría y la práctica van de la mano en tiempo real y por lo tanto da como consecuencia unas tremendas posibilidades de éxito. Este programa educativo puede hacerte lograr en términos de éxito en 5 años lo que ningún otro programa educativo puede hacer en ese mismo lapso de tiempo. El problema no es el país donde vivimos, ni la economía, ni las condiciones actuales, ni los gobernantes. El problema central es lo que tenemos en nuestros pensamientos. Si tú quieres obtener riqueza, te invito a cambiar de cuadrante. Como decía Kiyosaki, cambiar del lado izquierdo del cuadrante, de pensar como empleado o autoempleado, al lado derecho del cuadrante, de ser dueño de negocio e inversionista. Este programa educativo de Network Marketing te da la oportunidad de cambiar de cuadrante, de formarte como líder e inspirar a otras personas a ser líderes. Tengas 18 años, 30 años, 70 o más. Te dejo los links en la parte inferior para más información. Qué gusto que hayas escuchado este podcast. El segundo podcast, espera el próximo. Soy Humberto Acevedo. Hasta pronto.